la oración. La oración. Hay algunas cosas que a lo mejor le van a sentir familiares a algunas personas que están estudiando el libro La soberanía de Dios, ¿ya? Pero me llama la atención profundamente aquí algunas preguntas que vamos a compartir y que en esta mañana vamos a tratar de poder abordar. Le invito a inclinar el rostro nuevamente. Nuestro Padre Celestial, estamos enfrentados a tu palabra. Queremos, Señor, que ella como palabra viva y como inspirada por ti, Señor, pueda hacer cabida en cada corazón. Señor, que podamos degustar de ella, que podamos interesarnos en ella y sobre todas las cosas es que tú permitas practicar, Señor, lo que dice ella. Gracias una vez más por todo, lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Qué es la oración? Una conversación con el Señor. Una conversación con el Señor. ¿Solo eso? ¿Solamente conversar? No, alabarlo, alabarlo. ¿Alabarlo? Sí. ¿A través de la oración? ¿Algo más? Alabarlo, alabarlo. Que bien, hermana Novia, me gusta su respuesta. Mire, ¿qué es la oración? La oración es conversar con Dios, ¿cierto? En la Biblia podemos encontrar algunos relatos respecto a conversar con Dios. Daniel, por ejemplo, se dispuso 3 veces al día en poder conversar con el Señor. Y allí derramaba su alma, ¿no es cierto? Y preocupado de las fechas, porque el Señor tenía algo preparado también para su pueblo. Pero también significa intimar con Dios. El pastor Miguel Núñez dice que si no hay intimidad con Dios, no hay oración. Y sabe, tiene razón, porque a veces cuando nosotros conversamos con alguna persona, nosotros hablamos cosas irrelevantes. Y tenemos respuestas que son mecánicas. Si uno le pregunta a una persona, ahora ¿cómo están? Bien, le va a decir, ¿o no? Pocas le van a decir, ¿sabes? Estoy preocupado espiritualmente por mi vida, porque no estoy creciendo como el Señor dice. No, la respuesta mecánica y automática es bien, pero si nosotros cargamos un poquito, vamos a encontrar con que no está bien la persona. Y si vamos a la luz de la Biblia, con mayor razón, porque el que crea estar firme, mira que no caiga, ¿no es cierto? Por lo tanto, tampoco podemos jactarnos y decir, oye, yo soy muy espiritual. Si decimos eso, no está bien, de acuerdo a la Biblia. Por lo tanto, es más que conversar con Dios, es intimar con Dios. Y por favor, en el Salmo 51, allí tenemos una oración de David al Señor, y aquí hay una intimidad. Si usted la puede leer, hay algo que va más allá de una simple conversación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es algo íntimo, ¿no es cierto? No es algo que ocurra para todas las personas. A lo mejor sí, puede ser, pero él está hablando de él, ¿cierto? De lo que está pasando internamente de él. Por lo tanto, la oración, aparte de ser una conversación con Dios, es una intimidad con Dios. Yo no sé si usted la tiene, pero cada uno de nosotros es diferente. Nosotros somos 3 en la casa, pero cada uno de nosotros es diferente. Y la relación con el Señor muchas veces es diferente. Es personal. Es personal, íntima. Por lo tanto, yo tengo algunas debilidades que mi señora no tiene. Por lo tanto, mi intimidad con el Señor también es diferente. Es decir, la oración, aparte de ser conversación, es una intimidad con Él. Tercero, es escuchar a Dios. ¿Sabe usted, hermano y hermana, que nosotros, nuestra oración, debe basarse en la palabra? Porque cuando oramos fuera de la palabra, ya estamos faltando algunos de los principios bíblicos. Por lo tanto, mi oración tiene que
relacionarse con la palabra de Dios. Y allí viene el conocimiento y el estudio de la palabra del Señor. Ya vamos a ver algunos ejemplos interesantes. Y cuarto es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Eso significa tener todas las cosas en común. Y allí en Hechos capítulo 2, versículo 40 al 42, cuando recién estaba formándose la iglesia, ¿no es cierto? Lucas escribe allí, dice, y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué cosa dice más? En la comunión, unos con otros, y en el partimiento del pan. ¿Y en qué cosas más dicen? Y en las oraciones. Es decir, también, ¿no es cierto?, la oración es tener todas las cosas en común con el Señor. Todas las cosas en común. Ahora, de hecho de que Él lo sabe todo. Pero el retorno de parte de nosotros, de usted, mi hermano, mi hermana, no sé cómo será hacia el Señor. Pero el tener todas las cosas en común es que salga de nuestros labios también lo que está ocurriendo conmigo en este caso. Continuamos. ¿Quiénes oran? Bueno, la oración está reservada exclusivamente para los hijos de Dios. Yo sé que usted conoce a personas, ¿no es cierto?, que dice, yo le he pedido al Señor, yo he rezado al Señor, yo he orado al Señor, pero hay muchos que no le escuchan al Señor. Porque la oración es un invento, podríamos decir, pero exclusivamente para los cristianos. Y si vamos a la oración modelo allí en Mateo capítulo 6, es interesante porque seguramente el Señor habló muchas veces a sus discípulos, entonces le pidieron a él cómo vamos a orar. Y allí está la oración modelo. Entonces Jesús les enseña cómo orar. Y allí en el versículo 5, estamos en Mateo 6, 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, la oración es exclusiva para los hijos de Dios. Y si usted está en algún lugar y quieren orar, por favor, no le pida a una persona que no tenga a Cristo, que no sea salva, que ore. Porque tal como dice aquí en la lámina, Dios no escucha a los que no son hijos y la oración de ellos es una blasfemia. Porque ¿qué razón tiene o qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Por lo tanto, el privilegio lo tienen solamente los hijos de Dios de poder conversar con Dios, de poder tener comunión con Dios, de poder tener intimidad con Dios, de poder escuchar, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra, ¿no es cierto?, acerca de Dios. Este privilegio es exclusivo para los hijos de Dios. Sigamos. ¿Dónde debe estar centrada la oración? Yo estaba escuchando una oración del hermano Manuela cuando estaba trabajando aquí. Estaba escuchando la oración del hermano Juan. Pero, estimados hermanos, ¿sabe qué? La oración debe estar centrada en Dios y no en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces en la oración yo hablo de mí, yo hablo de mí, yo hablo de mí, pero me gustó la respuesta de la hermana Noya, porque con la oración, ya vamos a ver un poquito más adelante, se tiene que adorar también al Señor. Vamos a buscar un pasaje de Lucas capítulo 18. Seguramente vamos a volver a este pasaje, pero miren, analicémoslo ahora
de cómo, ¿no es cierto?, esto de centrarlo en Dios o centrarlo en el hombre. Mire, Lucas capítulo 18 del versículo 9 en adelante, un pasaje muy conocido de la parábola del fariseo y el publicano, ¿cierto? El Señor Jesús lo pone como ejemplo. Y dice el 9, a unos que confiaban en ¿quién? Estimados hermanos, ¿yo puedo confiar en mí? No. Debe estar centrada en el Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta palabra. Dos hombres subieron al templo a orar. Buena característica, ¿no es cierto? Ir a conversar, ir a tener comunión, ¿cierto? Ir a tener intimidad con el Señor. Uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11. Y el fariseo puesto en pie, que es lo que decía allá en Mateo, capítulo 6, que hay algunos que les gustaba orar en público para ser visto por los demás. Hermanos, no hay impedimento en levantar las manos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué significa levantar las manos? Esa era una costumbre, ¿no es cierto? Pero el principio es orar. Yo no sé, pero personalmente a mí me cuesta levantar las manos. Porque significa, señores, aquí yo soy un santo, ¿no es cierto? A lo mejor soy, por la gracia del Señor. Pero también tengo que pensar en los demás. Yo no tengo que destacarme. Lo que tiene que destacarse es el Señor. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. 2 puntos. Y aquí viene, usted me va a decir si está centrado en Dios, o en su oración, o está centrada en el hombre. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este, publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Hermanos, ¿en qué está centrada la oración de Dios? Exclusivamente. ¿Es bueno ayunar? ¿Es bueno dar tiempo? Sí. Pero ¿cuál era el problema aquí? Que él se jactaba. Él se jactaba, se vanagloriaba, estaba orgulloso de él, como, y menospreciando, digamos, a los demás. Esa oración no la puede hacer. ¿Se fija? Entonces puedo ser muy elocuente, pero lo importante aquí es la oración que tiene que estar centrada en el Señor y no en el hombre. Debemos revisar nuestra forma de orar, ¿no es cierto? Vamos a buscar aquí algunas oraciones que son espléndidas. Busquemos en 1 Samuel, voy a adelantar un poco, después volvemos. En 1 Samuel, capítulo 2, y hay una oración allí que llama mucho la atención, y dice lo siguiente. Es la oración de Ana, ¿no es cierto?, que pedía a su hijo. Fíjese, vamos a volver un rato más a esto, pero mire, a diferencia del fariseo. Y Ana oró y dijo, estoy leyendo el capítulo 2, versículo 1. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Qué lindo, ¿eh? Qué hermoso. ¿Dónde está centrada la oración? En Dios. Qué interesante, hermano. ¿Cómo debemos aprender nosotros acerca de nuestra oración? Si bien es cierto, es conversar con Dios, es tener comunión con Dios, es escuchar acerca de Dios, pero es intimar con Dios. Pero nuestra oración debe estar centrada en el Señor también. Y es lo que dice su palabra. Bueno, vamos a avanzar un poco. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que podemos cambiar, ¿no es cierto?, las cosas de Dios a través de la oración. ¿Y así o no? Si hay un enfermo de cáncer y nosotros oramos y decimos,
Señor, en tu nombre reprendo al cáncer y por eso, Señor, este hombre se va a sanar. ¿Podemos hacerlo o no? Pero lo hacen. Hermano, cuando estemos invitados o haya un caso como esto, nosotros debemos orar en dos direcciones. Señor, tú eres todopoderoso. ¿Es así o no? Él puede hacer un milagro, ¿no? Sí. Igual. Señor, tenemos aquí esta necesidad. Nosotros como seres humanos quisiéramos que tú pudieras obrar en él. Y sabemos que tienes el poder y la gloria para hacerlo. Pero Señor, también oramos porque se haga tu voluntad. ¿Cierto? Ahí estaría bien. Pero cuando yo reclamo y digo, Señor, te reclamo las promesas que son para mí, hay que tener cuidado. Entonces, algunos enseñan que a través de la oración los propósitos de Dios pueden ser cambiados. ¿Es así o no? ¿Pueden ser cambiados los propósitos de Dios? Siempre que sea su voluntad. Claro, claro, pero muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros queremos doblarle la mano a Dios. ¿Cierto? Llevan las cosas rápido. Y queremos que se haga de acuerdo al punto de vista nuestro y no de Él. Ahí tenemos que tener cuidado. Sigamos. Dios es inmutable. Allí en Malaquías. Busquémoslo para que se puedan grabar estos textos en nuestra vida. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Si alguien lo tiene para leerlo. Está antes de Mateo, ¿no es cierto? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor es inmutable. Sus propósitos se van a realizar sí o sí. ¿Cierto? Pero no creamos nosotros que a través de la oración nosotros vamos a poder cambiar los propósitos de Dios. ¿Cierto? Ahí estaríamos equivocados. Solo el nuevo nacimiento puede cambiar el destino del hombre. No hay otra forma. Si bien es cierto, está establecido para que los hombres mueran una sola vez después del juicio, y está establecido por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ir al infierno. Sin embargo, nuevamente, por la soberanía de Dios, por la misericordia de Dios, por la elección de Dios, el hombre, la única forma de poder cambiar su destino es el que nace de nuevo. Dice aquí en Juan capítulo 3, versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero solamente por la intervención de Dios. Y esta salvación es solamente del Señor. Dice en Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, como queriendo decir, por voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Él hace como quiere. Él no va a cambiar porque nosotros oramos. Por lo tanto, si yo tengo la idea de poder cambiar la historia, tengo que tener cuidado. ¿Ya? Dios es soberano. Y aquí se deja ver en 1 Samuel 2, donde estábamos allá, yo dije que íbamos a volver ahí. La oración de Ana es muy interesante porque ella como que había crecido tanto espiritualmente en su fe, de que ella se proyectó más allá. Y mire cómo habla de la soberanía de Dios. Dice aquí, Jehová mata y él da vida. Muchas veces nosotros creemos que yendo al doctor no vamos a estar, pero sube. Él hace descender al Seol, es decir, él es el que dice, hasta aquí no va. Y hace subir del Seol también. ¿Cierto? Ya vamos a ver unos ejemplos. Jehová empobrece y él enriquece. Qué interesante que detrás, ¿no es cierto?, hasta de nuestros recursos está el Señor.
No todos los años de la cosecha son iguales, hermano. No. Osvaldo, ¿no es cierto? Yo lo he comprobado perfectamente, ¿cierto, hermano? Pero es la voluntad del Señor. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Esto es interesante. Él levanta del polvo al pobre y del muladar, allá de las pesebreras, ¿no es cierto? Y exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor. Ya, entonces, no puede ser cambiado los propósitos de Dios porque nosotros oramos. ¿Ya? No, no es así. Esto da a entender todo lo que escribe aquí Ana, ¿no es cierto?, en su oración, da a entender de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios no cambia. Dios tiene un propósito eterno y este no puede ser cambiado. Él no improvisa o va haciendo sobre la marcha, Él tiene un plan y se va a ejecutar, pero perfectamente como Él lo tiene planificado. Él no puede estar subordinado. Allí en Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a los propósitos del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todo de acuerdo a lo que Él dictamina. Por lo tanto, no puede contestar todo lo que le parezca al hombre. Hermanos, a veces hay oraciones, pero tremendamente equivocadas. Señor, yo quiero que me regales un auto rojo nuevo de paquete, de la mejor marca, porque yo voy al templo todos los domingos. ¿Qué le parece esa oración? Mala. Materialista sobre todas las cosas. Y a veces dice Santiago, no tenéis porque pedís mal. Ese es el problema. Eso significa un concepto pequeño acerca de Dios. Cuando oramos humanamente y no centrado en Dios, sin tener presente lo que Dios dice en su palabra, es de un conocimiento indigno e insuficiente de quién es Dios. Si volvemos a Lucas capítulo 18, ¿quién salió justificado allí? El publicano, ¿no es cierto? Voy a leer de nuevo. Dice en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Sería interesante analizar profundamente este texto, estaba mintiendo de todas maneras. Dice que él no era ladrón. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando pregunta allí el profeta y dice, ¿habrá robado el hombre a Dios? Está mintiendo. Eso pasa, le mentimos a los hombres, pero no a Dios. No exactamente. A Dios porque Él está en nosotros. O sea, ¿cómo le voy a decir yo al Señor que lo sabe todo, que no soy ladrón? ¿Sabe que usted le puede robar tiempo a Dios ya? Y eso ya es robar. Injusto. ¿Habrá alguno justo? Porque no hay justo ni aún uno. Y él se cachiporreaba de que era justo, mentiroso, adúltero. ¿Qué dice la Biblia? Que cualquiera que mirare, en el caso del hombre, a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. En el caso de la mujer igual. Ni aún como este publicano, más encima, degradando a una persona que no conocía. Pero ¿qué puede seguir? Y dice, ayuno 2 veces a la semana, como queriendo decir, ¿no es cierto? Con ese tesoro. Doy diezmo de todo lo que gano. Y si estoy súper mal respecto a lo espiritual, ¿de quién me sirve diezmar? Versículo 13, más el publicano,
que a estos los consideraban ladrones, ¿no es cierto?, porque tenían que hacerse el sueldo de los impuestos que le cobraban a los demás. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque se encontraba culpable. Sino que se golpeaba el pecho. De allí venían los pechones. Se golpeaba el pecho diciendo, dijo muy poco, pero muy significativo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Indigno se encontraba delante del Señor. ¿Y cómo lo encontramos nosotros? Concluye el versículo 14, dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Principio bíblico. Cuando oramos humanamente, sin tener presente lo que Dios dice en su palabra, es de un conocimiento indigno e insuficiente de quién es Dios. Por lo tanto, nuestra oración se tiene que basar en la palabra. Y para que se base en la palabra, tengo que estudiar la palabra. Y allí está la revelación que me dice quién es Dios y cuáles son sus características. ¿Cuáles son sus atributos? Entonces, ¿por qué orar? Muchos pueden contestar: para obtener de Dios lo que necesitamos, ¿cierto? Ah, pero ahí está nuestra lista larga, ¿cierto? Que no se termina nunca. Y que a lo mejor ocupa el mayor tiempo de mi oración. Pero, estimado hermano, si bien es cierto, es uno de los propósitos, pero no es el principal. No es el principal. Porque considera la oración solo desde el punto de vista humano y no divino. Cuando mi lista es de peticiones: Señor, te pido que, por favor, mira mi vida como está enferma y quiero sentirme mejor, y quiero que me vaya bien en la cosecha y que me saque el dolor del estómago, ¿no es cierto? Y que esta bronquitis, y es con lo que usted quiera ponerlo, ¿no es cierto? Pero está centrada desde el punto de vista humano solamente. ¿Se fijan? Ahora, ¿cuáles son las razones? Vamos a ver tres al menos, ¿ya? La primera, hermano Noel, la oración es un mandamiento para que Dios sea honrado. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Lo hacemos? La oración del hermano Manuel consideró esa parte que adelante, ¿eh? La oración del hermano Juan también lo consideró. Dios está dentro de él. Hermano, Dios quiere que le reconozcamos como lo que Dios es. La Biblia dice que es alto, sublime, eterno, soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente, salvador, eterno, santo, inmutable, lleno de gracia y misericordia, merecedor de toda gloria. Hermanos, cuando oremos, enaltezcamos el nombre del Señor. Démosle gloria. Reconozcamos que sin Él nosotros no somos nada. Allí hay un texto, ¿no es cierto? En Primera de Crónicas 29, wow, lo que dice allí es como para tenerlo presente. Voy a leer del versículo 11 en adelante, mire lo que dice. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Tú eres el mejor de los mejores. Y el poder, decimos, el poder lo viene el Estado, a través del gobierno. Estamos leyendo un libro ahora, ¿no es cierto?, acerca de la membresía de la iglesia. Y señala, ¿no es cierto?, de que la iglesia no le debe pedir permiso al Estado porque está constituida por Dios. Por lo tanto, aunque el Estado diga que la iglesia no debe reunirse, igual tenemos que hacerlo porque es un mandato del Señor.
y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. ¿Se fijan cómo le adoran? ¿Cómo le exaltan? Y si seguimos leyendo, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Dónde está centrada esta oración? ¿Cómo le exalta? 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo debemos adorar a través de la oración? Ese es uno de los objetivos, es uno de los propósitos. Esa es una de las razones por las cuales debemos orar, que es enaltecer y honrar el nombre del Señor. Hermanos, que cuando oremos lo hagamos. Primero, honrar al Señor sobre todas las cosas. Segunda razón. Dios ha planeado la oración para nuestra bendición espiritual. Hermanos, ¿sabe usted que cuando nosotros más oramos, más crecemos espiritualmente? Allí se van purificando aquellas asperezas que tenemos. Cuando oramos nosotros crecemos espiritualmente. Un hombre de oración se nota inmediatamente. Cuando uno conversa, se siente. No es que sea una cuestión así que uno lo pueda, no sé, palpar así como, no, pero se da cuenta. Alguien dijo una vez, casi todos los evangélicos son pálidos. Y yo dije, ¿qué tiene que ver eso? No, si hay un cristiano verdadero, eso tiene que ser pálido. ¿Y por qué? Porque pasa mucho tiempo en oración y duerme poco. Y más si ayuna, se va a evidenciar más. Y yo no sabía por qué. Bueno, es una apreciación, no van a ser. Pero algo de razón puede haber allí. Bueno, la experiencia de su inmensa majestad produce en nosotros el pleno conocimiento de nuestra propia divinidad. ¿Qué dijo el publicano acá? Sé propicio a mí, pecador. Estaba humillado, lejos, no quería ni siquiera levantar la cabeza, no sé, porque cuando vamos a orar, reconocemos, el Señor nos dice allí de que la grandeza es tal que nosotros nos sentimos indignos y que nosotros nos sentimos necesitados del Señor. Ahora, la oración no puede ir separada de la fe. Porque si nosotros nos disponemos a orar es porque creemos que Dios escucha la oración y responde a la oración. ¿Cierto? Por lo tanto, en la medida que yo oro más, que usted ore más, va a crecer más espiritualmente. Es decir, va a haber una bendición espiritual. Ahora, Dios ha planeado la oración para el ejercicio de nuestra fe. En Romanos 10, 17, siempre lo repetimos, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, aquí está incluido también lo que dice la Biblia, yo también lo tengo que expresar en oración. El pasaje que estábamos leyendo allí en Primera de Crónicas 29, si nosotros lo analizamos, tuya es, oh Jehová, la magnificencia. ¿Está escrito en la Biblia aquí o no? ¿En otros lugares? Así es. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar una alabanza para el Señor Jesucristo que, ¿no es cierto?,
es sublime sobre todas las cosas. En Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, ¿cierto? Pero aquí hay dos cosas juntas, la oración y la fe. Es decir, en la medida que oramos, nuestra fe se fortalece y crecemos espiritualmente. Otra razón por la cual debemos orar. Y tercera, la que más nos gusta a nosotros. La oración está ordenada por Dios para que busquemos en Él lo que necesitamos. Y aquí es una lista larga nosotros que tiene cada uno de nosotros. Sí, también es, pero no es la única nosotros. Para adorarle, para crecer espiritualmente y para pedirle. Vamos a la oración modelo, Mateo 6. Esta oración tiene mucho que decir, ¿no? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Llama la atención algo aquí que está escrito también ahí adelante. Dice. Seis 8. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Y ahora viene la pregunta. Entonces, ¿para qué orar si Dios ya sabe de antemano lo que necesito? Porque al Señor le gusta escuchar nuestras vidas. ¿Le gusta escuchar? Sí, le gusta saber que nosotros sabemos que hay un Dios poderoso que lo sabe todo y escucha todo. Para mí. Claro, porque Él sabe nuestro pensar, nuestro actuar, nuestras intenciones del corazón y nuestras necesidades, ¿no es cierto? Él lo sabe todo. Pero si yo conscientemente digo, entonces ¿para qué voy a orar si el Señor lo sabe todo? Es que hay que hacerlo con humildad y obligación. Interesante, ¿eh? Yo creo que es como un padre que sabe la necesidad que tiene su hijo. Sí. Pero espera que su hijo le diga, pero más que espera que él se lo diga, sino que una manera de mostrar nuestra dependencia de parte de Dios. Ya. Bueno, aquí tenemos algunas respuestas. Una confesión de nuestra necesidad. Y aquí un poco difícil entenderlo, ¿eh? Pero más o menos esa es la idea que aparece por aquí. La oración no se ha planeado para que Dios pueda saber lo que necesitamos, porque Él sabe todo, ¿no? Sino como, y esta es la parte clara, una confesión a Dios de que nuestra experiencia de necesidad, yo no le puedo contar nada nuevo a Dios, pero sí que le exprese con mi experiencia la necesidad de Él. Y aquí podemos ver, por ejemplo, allí en Primera de Juan, un pasaje que usted se lo sabe de memoria, 1:9, ¿qué es lo que dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Él sabe cuáles son nuestros pecados? Sí. ¿Y por qué se los tenemos que confesar entonces? Por nuestra experiencia de necesidad. Como lo dijo el hermano Manuel en otras palabras, por nuestra dependencia de Él. ¿Cierto? El hijo va a confesar. El verdadero hijo se va a disponer a orar para confesarle al Señor. No para que el Señor sepa lo que pasa, porque Él lo sabe todo, sino para que yo esté consciente de que le necesito. De que yo estoy arrepentido. De que yo estoy agradado de Él. De que yo estoy necesitado de Él. Entonces está de más orar. Si Dios ha predestinado todo lo que sucede y Él controla todos los acontecimientos, dice la Biblia que no hay un pajarillo que no caiga a tierra sino por la voluntad de Dios, ¿no sé?
¿No será la oración una práctica poco provechosa? No. Porque la Biblia señala en varias partes, como por ejemplo, en 1 Tesalonicenses dice 5:17, orad sin cesar. Yo me quedé con esta frase toda la semana. Porque tal como partimos diciendo, muchas veces me desconecto de Dios. Y estoy en el trabajo y metido en el computador y que la matrícula de la asistencia y me desconecto del Señor. Y que cuando voy al campo digo, ¿qué voy a sembrar este año? Y me desconecto del Señor. Y que cuando voy por la calle voy más preocupado de qué voy a comprar y cómo me voy a satisfacer y qué cosa rica puedo comprar y me desconecto del Señor. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo se desconectó de su Padre? ¿Usted cree que la preocupación de Pablo era por vender más tiendas de las que construir? Pero muchas veces nosotros nos desconectamos totalmente del Señor. Entonces, dice también el pastor Miguel Núñez, que muchas veces nosotros no cumplimos con este mandato de orar sin cesar. Y es verdad, al menos a mí ocurre, pero no debiera ser así. Porque a lo mejor uno podría decir, no, pero es un versículo aislado, ¿cierto? A veces nosotros decimos está fuera de contexto. Pero mire, en Lucas 18 uno dice la necesidad de orar siempre. ¿Una hora? ¿Media hora? ¿5 minutos? 100. En Santiago 5:16 dice la oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz. Podríamos decir constante y eficaz. En Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es una orden. Mi pueblo tiene que pedir y se os dará. No cualquier cosa. Pero se fija por qué tenemos que orar. Si bien es cierto, la soberanía de Dios lo sabe todo, pero Dios nos pide a través de su palabra que debemos orar. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, sí, es verdad, Dios domina todo, sabe todo, conoce mi necesidad, pero quiere con mi experiencia que yo le confiese, le exprese en mi intimidad, le diga al Señor, ¿no es cierto?, lo que hemos visto nosotros anteriormente. Nuestro Señor fue un hombre de oración, ¿sí o no? Allí en Mateo 26:40-41 dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora, le dice al discípulo que ya están durmiendo. Velar y orar para que no entréis en tentación. Y aquí hay una clave. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne. Ese es el problema. Los placeres, los gustos, el sentirnos mejor. ¿Qué me voy a levantar temprano a orar? Me va a dar frío, me puedo resfriar. Y además que me merezco dormir más. No le tengo justificaciones para poder hacerlo. El espíritu de la verdad, sí, voy a poner a orar. Ojalá 5 minutos más diarios. ¿Sí? Hermano Juan, pero a veces uno despierta a medianoche, por decir 4 o 5 de la mañana, de repente hace pum, como que algo la despierta a uno que no se sabe qué. Y hay una hora. Y después de la oración se queda dormido nuevamente, como que el Señor la despierta a uno para que tener una comunicación de amanecida con Él. Pienso yo. ¿Está bien? Yo creo que la parte de la oración es como para humillar a la carne. La carne porque es fuerte, con la naturaleza. Así es. Hermanos, pero aquí hay una cosa que a lo mejor la pasamos muy rápido. ¿Pero qué me dice usted de esta palabra?
¿Usted tiene la disposición para decir, yo no voy a dormir más y voy a levantar, o yo voy a apartar este tiempo para el Señor, porque es una disposición nuestra? ¿Cierto? También lo que dice la hermana Noya, me despierto en la noche, pero no había disposición, pues, me desperté por cualquier otra cosa, porque estoy preocupado. Pero yo sabía que, sé que en ese momento yo siento de que el Señor me despertó para tener una comunicación con Él, porque después le digo, Señor, necesito dormir hasta tal hora, y me quedo dormida y despierto a la hora. Cosa, no sé, tengo una comunicación muy linda con el Señor. Yo creo que aquí hay una cosa bien especial, porque ¿para qué estamos con cosas? El cuerpo, la carne, nunca nos va a llevar a lo espiritual. Nos va a llevar, la Biblia es clara, y en Romanos capítulo 8 es bien interesante lo que dice. Pero cuando yo me dispongo a poder fortalecer más lo espiritual, por ejemplo, yo conozco un hermano que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana ahora. A lo mejor su carne tiene que quedar un poco más ajustada. Incluso la opinión de los demás le decía, oye, no, ¿cómo te vas a estar a las 5 de la mañana todo lo que trabajaste? Y empieza ahí la carne, va. Pero él me decía, hermano, yo quiero orar más al Señor. Yo me he dispuesto, y aquí es donde está la clave, porque nosotros como humanos siempre vamos a mirar para la carne, pero la disposición también. Suena el despertador, me levanto. O a tal hora, decimos los chilenos como tal, orando. Hay una disposición, ¿no es cierto? No que quede así, no, si despierto. No que quede así como, bueno, si me invitan a orar, oro. Pero hermanos, el espíritu decir, sí, Señor, de ahora en adelante, se fija que hay un deseo, pero la carne finalmente nosotros nos traiciona. Pero tampoco, hermano, que tampoco es bueno comprometerse con el Señor y no hacer lo que uno prometa al Señor. No, es que porque tiene que no puede hacerlo. decirle, prometo, Señor, tengo un compromiso con usted, que voy a despertar, voy a tal hora para orar, y después no lo hago. Hermano, El compromiso que tenemos que tener con Él. vamos a la oración modelo otra. Vamos a la oración modelo, capítulo 6 de Mateo. Y aquí hay una cosa bien interesante. Bueno, es que esta oración tiene mucha profundidad. Nosotros no pretendemos analizar ahora, pero algunos detalles solamente. Dice, el versículo 5 en adelante, dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en la esquina de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Hay disposición o no hay disposición? Sí. ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿Hay disposición o no hay disposición? ¿En la noche? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿En el mediodía? ¿Hay disposición o no? Y tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Hay intimidad allí o no? Sí. Lo que estábamos viendo antes. Sí. Ora a tu Padre que está en secreto. ¿Es personal o no es personal? Personal. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Ojalá que no sea esa disposición de decir, no, yo pido que me recompense en público. Ya partimos mal. 7. Y orando no se van a repeticiones. A veces tenemos parámetros en que siempre nuestra oración es la misma. Yo conocí a un hermano muy querido, bueno, uno comprende que él no tenía mucho estudio y toda la cosa, pero siempre su oración era, Señor, que nos podamos gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Era bíblico? Sí, era bíblico. Pero se había convertido en una repetición. O sea, siempre decía lo mismo. Siempre decía lo mismo. A ver, que Dios me perdone, era una crítica al hermano, pero el hermano tenía unas características muy especiales también. Pero aquí, dando otra crítica más, el Señor me perdone, pero los católicos siempre oran de la misma manera.
repiten este pasaje una y otra vez. Rézate 10 Padres Nuestros, con eso estamos ok. Cuando uno se confiesa al cura, le hacen rezar al Padre Nuestro, Ave María, Pero son repeticiones y aquí el Señor lo dice, ¿no es cierto? Y orando, dice el 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El fariseo, ¿no? Wow, si uno lo admira, es dará diezmo de todo lo que ganaba, oraba 3 veces al día. No era ladrón, no era injusto. Pero si vamos un poquito a ver la Biblia, ay, ay, ay. 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. 2 puntos. Vamos a analizar en ratito más. Vamos a seguir un poquito. Dice, ay, aquí entramos en un terreno difícil. Dice, el decreto de Dios. Dios ha decretado que ciertos acontecimientos tengan lugar, pero también ha decretado que estos acontecimientos tengan lugar a través de los medios que Él ha designado para su cumplimiento. No se entiende nada. ¿qué quiere decir? Pregunta. ¿Dios ha decretado que algunas personas van a ser salvas? Sí. Sí. ¿Cómo van a ser salvas? Por medio de Jesucristo. ¿Y a través de qué? ¿Ah? Su llamado. ¿Alguien llamado? El decreto de Dios dice que va a haber una manada pequeña, un remanente, un grupo de escogidos. ¿Sí o no? Sí. Ese es el decreto de Dios. ¿Cómo van a llegar a ser realidad? Veamos. Dios ha elegido que algunas personas sean salvas, pero también ha decretado que lo sean por medio de la predicación del Evangelio. Alguien que lea 1 Corintios 1:21. El Evangelio es el medio, la predicación es el medio por el cual las personas van a escuchar y van a ser impactadas con la palabra del Señor y el Señor va a producir el nuevo nacimiento, ¿sí o no? Él nos llama a nosotros. Por lo tanto, la predicación es un medio para que se cumpla el decreto de Dios. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Qué dice en 1 Corintios 1:21? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, si el decreto de Dios dice que va a haber un grupo de personas que van a ser salvas, pero es el decreto, pero se tiene que cumplir de acuerdo a un medio. Y el medio que Dios ha dejado para que se cumpla el decreto es la predicación del Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándole que guarden todas las cosas. Entonces, así como la predicación, es para que se cumpla el decreto, la oración también es un medio para que se cumplan los decretos de Dios. Ahí dice, ¿no es cierto? La oración es un medio para el cual Dios ejecuta su decreto. Y veamos aquí inmediatamente en 2 de Crónicas 7, 14 y 15, un pasaje que también conocemos mucho, es muy precioso. 2 de Crónicas 7, 14 y 15. Dice allí, mire cómo es, la oración es un medio para que se cumpla el decreto de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La oración es un medio para que se cumplan los decretos de Dios. Por lo tanto, si usted ora, Señor,
yo quiero que la efectividad de tu palabra llegue a aquellos familiares que no tienen a Cristo en su corazón. Ese puede ser, ¿no es cierto?, el medio, la oración, orar los unos por los otros para que esto sea una realidad. Nosotros no lo sabemos, pero la oración, ¿no es cierto?, del justo puede mucho. El propósito de la oración. Ahora, esto llama mucho la atención porque uno a veces, ¿no es cierto?, lo pasa por alto. Pero por haber Dios prometido determinadas cosas, podemos pedirlas con plena certidumbre de fe. Esto es bastante grande. Yo le pregunto a usted, ¿qué ha prometido Dios? La salvación. La salvación. Ya. ¿Podemos pedir la salvación entonces al Señor? ¿En oración? Sí, porque Él lo ha prometido. ¿Qué otra cosa ha prometido el Señor? Su compañía. Su compañía. ¿Podemos pedir al Señor que nos acompañe entonces? Sí. ¿El Señor ha prometido que darnos todo lo que nosotros queramos? Sí, ¿Ah? Pero la pregunta es, ¿el Señor ha prometido todo lo que nosotros queramos? ¿Ah? No, ¿no es cierto? No. Entonces, si yo le pido al Señor el auto rojo de la mejor patente, ¿no es cierto? Y porque más encima le digo porque yo voy a la iglesia, ¿eso no ha prometido el Señor? No. ¿Lo puedo pedir? No lo puedo pedir. ¿El Señor ha prometido para nosotros darnos una salud perfecta durante toda la vida? No. ¿Lo podemos pedir? ¿Se fijan que a veces nuestra oración está equivocada? Tiene que estar basada en lo que Dios ha prometido en su palabra. ¿El Señor prometió un hijo a Abraham? ¿Sí? Sí. ¿Lo pidió? O sea, querían sí, pero... Lo pidió, pero... Sí. Pero se equivocó de señora. Sí, eso. Hermanos, tenemos que tener mucha certeza con respecto a esto. Entonces, a veces, como dice Santiago, nosotros no tenemos por qué pedimos más. Entonces, la clave está en pedir todo lo que el Señor ha prometido. Y lo que no ha prometido hay que tener cuidado porque ahí estamos saliéndonos fuera del marco. ¿Ya? Difícil, ¿no es cierto? Vamos a ver dos ejemplos. El propósito de Dios es que su voluntad se cumpla por los medios que Él mismo ha decretado. La súplica y el ruego. Cuando Nehemías oraba al Señor para reconstruir los muros de Jerusalén, el Señor sí lo había prometido y por lo tanto perfectamente Nehemías podía orar al Señor para que esto fuera una realidad. Daniel investigó la escritura y se dio cuenta de que los tiempos ya estaban por cumplirse en que el Señor iba a hacer algo con el pueblo de Israel y por lo tanto él perfectamente lo podía pedir. El Señor prometió a nosotros, ¿no es cierto?, estar siempre con nosotros, ¿sí o no? Por lo tanto, sí le podemos pedir compañía, le podemos pedir, ¿no es cierto?, su cercanía, ¿no es cierto?, todo aquello. Pero hay cosas que el Señor no ha prometido y por lo tanto nosotros no podemos pedir. Pero a veces cuando uno escucha oraciones, ¿no es cierto?, uno ve que no están dentro de la voluntad del Señor. ¿Sí? Y eso es porque no hay un conocimiento de la palabra. Chile para Cristo. Chile para Cristo. ¿No es cierto? ¿No escuchamos eso? ¿No es cierto? Que el lema de la iglesia metodista. ¿Dios ha prometido Chile para Cristo? Ha prometido por los que han de ser salvos. Ahora, el deseo nuestro es que otros procedan al arrepentimiento, por supuesto. Pero tenemos que tener cuidado. Ya, veamos aquí, miren.
Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, ¿acaso el Hijo de Dios no sabía con certeza que después de su muerte y de su resurrección sería exaltado por el Padre? Por supuesto que lo sabía. Pero Él ora y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fue una promesa de Dios para su Hijo, ser exaltado sobre todo. Si vamos a Filipenses capítulo 2, allí, ¿no es cierto?, ante la humildad de Cristo, el que no fue igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y después dice para que sea exaltado. Sí lo había prometido. Sin embargo, Jesús tiene toda la autoridad de pedirlo nuevamente porque el Señor lo había prometido. Nuestra oración se debe basar en las promesas de Dios. ¿Otro ejemplo? ¿Sí? ¿No sabía igualmente Jesús que ninguno de los suyos perecería? Juan capítulo 10. ¿Cierto? Y nadie nos arrebatará de mi mano. Sin embargo, rogó al Padre que nos guardara en Juan 17:11. Hermanos, tenemos que saber qué es lo que el Señor ha prometido para nosotros pedirlo en oración. Idea de la oración actual. Comparémoslo ahora con qué es lo que pasa en general. Me presento ante Dios, le pido algo que necesito y espero que me lo dé. Miren lo que dice aquí. Este concepto de la oración es deshonroso y degradante. Las creencias actuales rebajan a Dios a la categoría de un mero siervo. Hace lo que decimos, cumple nuestra voluntad y concede nuestros deseos. Yo me he encontrado con personas así. ¿Y sabes qué? Molestan. Da rabia. No, si yo te lo pedí al Señor y como yo voy a la iglesia, el Señor tiene que dármelo. ¿Quién se cree? Si el Señor quiere, sí, ¿no es cierto? Y si está en el centro de su voluntad. ¿Cómo debe hacer? Me presento delante de Dios. Le exalto. Le adoro. Le cuento mi necesidad. Encomiendo mis caminos y dejo que Dios haga según le parezca mejor. Volvamos a la oración modelo, que ha sido como el centro del día, ¿no es cierto? Mateo 6. Interesante analizarla completa, pero no tenemos tiempo, nos ponen alguna oportunidad. Mateo 6, no por repetirla solamente, sino para analizar cómo debe ser mi oración. Vosotros pues oraréis así. Pregunta, ¿hay alabanza a Dios o hay exaltación a Dios? ¿Dónde? Santificado sea tu nombre, Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, no aquí en la tierra como nosotros. Santificado sea tu nombre. ¿Se fija cómo lo exalta? ¿Se fija cómo lo adora? ¿Se fija cómo lo diferencia de nosotros? 10. Venga tu reino. Eso está dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Juan, al terminar el Apocalipsis, dice, ven Señor Jesús, ven pronto. ¿Y sabe cómo digo yo? Señor, no ven todavía porque no estoy preparado. No quiero morir. Quiero ver al Felipe, no sé, que termine la universidad, que trabaje, ojalá. ¿Quién soy yo para decirle eso al Señor? Venga tu reino, es la mejor oración. ¿Sí? Hágase tu voluntad. Oh, Señor, yo quiero que me conteste a mí. De acuerdo a lo que yo diga. Ay, ¿quién soy yo para decir eso? Y la oración modelo dice, Señor, tu deseo antes de mí. ¿Cierto? Tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Se dice que a veces no valoramos lo que dice la palabra. Y aquí viene una petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pregunta, ¿el Señor ha prometido el pan para nosotros? Sí. Por lo tanto, podemos pedirlo, ¿cierto? ¿Dice el auto? No. ¿La marca? Y perdónanos como nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Perdonamos nosotros o no? Te voy a poner abajo.
A veces me presento delante de Dios, le exalto, le adoro, le cuento mi necesidad, encomiendo mis caminos y dejo que Dios haga según le parezca mejor. Esa es la actitud, ¿no es cierto? Debo someter mi voluntad a la suya y no al revés. No hay oración agradable a Dios a menos que el espíritu que la mueve sea el de no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la clave. Esa es la clave. Señor, seguramente yo estoy pidiendo y pidiendo mal, pero que se haga tu voluntad antes de la mía. Hermanos, cuando oremos por los enfermos, por ejemplo, digámosle al Señor, nuestro deseo es que se mejore, pero sobre todo aquello que se haga tu voluntad, porque eso es lo mejor. A lo mejor el familiar se va a enojar, y el hermano ni siquiera oró para que se mejorara. Pero lo mejor es orar por la voluntad del Señor, sin lugar a dudas. Entonces, hermano, lo que nos podemos grabar, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el correcto sentido de la oración. ¿Terminamos? Mire, vamos a analizar así full time, al tiempo rápido. La situación de Lázaro. Usted conoce la historia, así que no vamos a permitir analizar más allá. Pero, ¿sabe? Busquen en Juan 11 de 1 al 44 ahora, si no vamos a analizar los 44 versículos, si vamos a mencionarlo. Pero quiero que compruebe algo. Mire, la hermana envía un mensaje al Señor. No estaba en el lugar. ¿Cierto? El mensaje que le envían le dice, Señor, he aquí el que ama está enfermo. Nada más. Si usted ve el pasaje, no le dicen nada más. Porque sabía que Es verdad que el Señor amaba a la familia de Lázaro, ¿no es cierto? Eran amigos. Pero se enfermó mientras él no estaba. Y le envían este mensaje con una persona, he aquí el que ama está enfermo. No le piden que lo sanara ni que se apurara, sino que solo presentaron la necesidad. Pregunta, ¿respondió el Señor? Bueno, no vamos a analizar el pasaje, estamos demorando. Pero a lo mejor respondió no de la manera que ella esperaba, ¿cierto? Pero lo importante es que mandaron el mensaje, señores, aquí el que está enfermo, el que ama está enfermo. ¿Qué hace el Señor? Contestó permaneciendo 2 días más en el lugar donde estaba y dejando que Lázaro muriera. ¡Qué extraño! Y eso que él amaba. Y viene la crítica. Nuestra, ¿no es cierto? Debería haberse anulado si lo amaba. Haber dejado todo el resto. ¿Cómo que dice que lo ama? Me decepcionó. Y así sucesivamente. Más tarde se trasladó a Betania y resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y un tremendo milagro. ¿Cierto? Y una tremenda lección. Pero esto resalta la actitud adecuada del creyente ante Dios en la hora de la necesidad. Solamente presentar la necesidad. El resto lo hace el Señor. El aguijón de Pablo, 2 Corintios 12, de 1 a 10. La experiencia que tuvo iba como para que él estuviera orgulloso, ¿cierto? Pablo es arrebatado al tercer cielo, donde escuchó y contempló lo que ningún otro hombre ha visto y oído. Ah, pero que yo estoy en el tercer cielo. No te compares conmigo. El Señor me trasladó para allá y no fue igual. Bueno, muchas cosas pueden pasar como humanos. Esto podía resultar en un orgullo personal de Pablo. Por ello Dios permite un aguijón en la carne, que no sabemos qué es lo que es, si era algún dolor, algunos dicen que se le cortó la vista, hay algunas referencias al respecto, pero era un problema, ¿no es cierto?, de salud.
El apóstol implora 3 veces que le quite el aguijón que hay. ¿Le contestó el Señor? ¿Sí o no? ¿Como él quería? Sí le contestó. Sí, pero quizás no como Pablo esperaba, así como María y Marta querían que el Señor les contestara de otra manera, pero no fue así, pero sí le contestó. El aguijón no se le quitó. Y si uno analiza el pasaje, pero le fue dada gracia para soportarlo, y sale claramente en el pasaje. ¿Qué es lo que es la gracia? Un regalo inmerecido. Eso le dio para poder soportarla, pero le dijo, bástate. Gracias. ¿Él expuso su necesidad o no? Pero es como bien especial lo que el Señor le respondió a Pablo. Y en el fondo, cuando él me dice, Pablo, bástate de mi gracia, en el fondo le quiero decir, Pablo, oye, ni siquiera eso te merece. Confórmate con la gracia que no te merecía, no sin embargo te la he dado. Le hace bajar los humos, ¿no? Sí. El orgullo humano puede significar, pero de repente allá sentir, estoy yo en las nubes, y el Señor se encarga de que el que se humilla, no es expresivo, y el que se exalta, se cumple el principio bíblico. Entonces, hermanos, ¿dirá alguien que las promesas del Señor incluyen todo lo que podemos pedir? ¿Lo que queramos? ¿Ah? No. Sabemos lo que está en la mano. Lo que el Señor ha prometido. Por lo tanto, necesitamos repasar cuáles son las promesas del Señor. ¿Sí? Necesitamos eso. Si no, veis cualquier cosa. Dios solo contestará. Nuestro texto aparece aquí en 1 Juan 5:14, por favor, búsquenlo. Interesante. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. La verdadera oración es comunión con Dios, de modo que habrá pensamientos comunes entre su mente y la nuestra. ¿Qué se aprendió hoy día? ¿Dios contesta la oración o no? ¿Sí? ¿Cuál? O sea, que lo alaban a él, exaltan a él, que lo enaltecen a él. Ya, muy bien. Entonces podemos pedir cualquier cosa. No. Solo lo que él ha prometido. Ya, lo que esté de acuerdo a su Voluntad. voluntad. Eso es lo que tenemos que hoy día resaltar. Entonces, en nuestro texto, 1 Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Cierto? Lo leemos todos. Para cambiar de posición, nos ponemos en pie. Todos juntos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. ¿Asiento?